Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero mandarles a todos ustedes un cordial saludo, una calurosa bienvenida a este canal de YouTube Adoración en Familia. Para mí es un gusto comunicarme con todos ustedes, dado que como cristianos teócratas compartimos una misma fe en la Sagrada Escritura, la Biblia. Y debido a que la decisión de quien les habla a lo largo de este año 2024 es la de analizar artículos de estudio de la revista La Atalaya que tengan sólida base bíblica, pues estamos desarrollando análisis de aproximadamente media hora, excepto cuando hay que hacer más aclaraciones sobre lo que se analiza. Y bueno, en esta ocasión pues nos corresponde analizar el primer artículo de estudio que se encuentra en la Atalaya de estudio de julio de 2024. Aquí tengo conmigo la revista de julio de 2024. Y el artículo que vamos a analizar es el número 27. Sea valiente como Sadoc. Este artículo nos va a ayudar a imitar el valeroso ejemplo de Sadoc y de esta forma podremos nosotros mismos como cristianos teócratas ser valientes tanto en nuestras actividades religiosas dentro de la congregación cristiana teócrata como en nuestras actividades familiares o laborales en el centro de trabajo, es decir, en todo aspecto de nuestra vida. Pues sin mayor demora vamos a comenzar este interesantísimo análisis. La Biblia relata en Primera de Crónicas capítulo 12 versículo 28 que había un hombre joven llamado Sadoc en quien Jehová se fijó en él por sus buenas cualidades. Vamos a leer este texto bíblico, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 12. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 28, donde leemos: también Sadoc, un joven poderoso en valor, y la casa de sus antepasados, 22 jefes. Así que el texto bíblico indica que Sadoc era un joven poderoso y valiente, porque tenía valor. Bueno, ¿quién era Sadoc? Un sacerdote que trabajaba de cerca con el sumo sacerdote Abiatar. Recordemos a este personaje bíblico porque más adelante veremos que Abiatar no siempre fue fiel a Jehová. Pero en esa época, en los comienzos de su juventud, Abiatar era sumo sacerdote del antiguo Israel, en los días del rey David. Jehová le había dado a Sadoc mucha sabiduría y capacidad de entender su voluntad. Además era un hombre valiente, como ya hemos mencionado antes. Por lo tanto, Jehová desea que nosotros, los cristianos teócratas, también seamos valientes de la misma manera que Sadoc lo fue. Por eso es que vamos a analizar el ejemplo de Sadoc como ejemplo bíblico de valor, de alguien valiente. ¿Y cómo sabemos que Jehová espera de nosotros que seamos valientes? Vamos a leerlo en el Salmo 31, verso 24, por favor. Leamos el Salmo 31, verso 24. Salmo 31, verso 24, dice lo siguiente: sean animosos y sea fuerte su corazón todos ustedes los que esperan a Jehová. Sí, nosotros que esperamos las bendiciones de nuestro bendito Dios, Jehová. Nosotros que estamos cerca de Jehová porque lo adoramos, creemos en Él, le oramos todos los días, nos esforzamos por obedecer su voluntad. El texto bíblico dice que a todos nosotros que seamos animosos y fuertes en nuestro corazón. Y para ser fuertes en nuestro interior necesitamos valor ante las adversidades que hoy vemos en el mundo. Los siervos de Jehová, como cristianos teócratas, apoyamos de todo corazón el reino de Dios. No existe ningún grupo religioso en este mundo que su denominación indique que apoyan al reino de Dios. Nosotros sí.
Somos cristianos teócratas, porque apoyamos a la teocracia que triunfará en Armagedón, es decir, el reino que está en los cielos, en manos de Jesús, y sus casi 144.000 asociados ya vivos en los cielos. Hay un resto que aún estamos en la tierra. Por lo tanto, nosotros somos identificados públicamente como adoradores de Jehová que apoyamos la teocracia. Pero esta condición nuestra implica muchas veces la burla, el desprecio de otras personas, especialmente de los apóstatas y de quienes en un tiempo pasado fueron testigos de Jehová. Ahora que están ellos alejados de esa organización religiosa y muchos de ellos están en contra de la Biblia, ellos ahora nos desprecian a nosotros, porque habiendo salido de los testigos de Jehová igual que ellos, no comulgamos con su ateísmo, mas por el contrario defendemos la teocracia que está en el cielo y apoyamos el reino de Dios. Prueba de ello es que de vez en cuando recibo en la caja de comentarios insultos, agravios y descalificaciones de este tipo de personas. Por eso entiendo muy bien cuando ustedes, queridos amigos, queridos hermanos cristianos teócratas, me comentáis, a veces por vía privada, que a veces no es fácil para ustedes obedecer las normas de Jehová debido a esta presión. Pero sin duda, con la ayuda de Dios, con la ayuda de su santa palabra, su santo espíritu, podemos lograrlo. También, como ustedes a veces me comentáis, pues es algo entendible. Vivimos en un mundo malvado, lleno de muchos problemas, la gente se encuentra dividida, hay falta de unidad en la sociedad humana que hoy vemos, hay gente que tiene opiniones muy polarizadas entre unos y otros, y vemos un panorama a nivel mundial hoy en día de mucha división, de mucha radicalización, etcétera. Características negativas que hace que la gente esté enfrentada. Sin embargo, los cristianos teócratas debemos de estar unidos, debemos de esforzarnos por apoyar el reino de Dios en unidad, obedecer las normas de Jehová con valor y en unidad. Y eso que no estamos exentos de problemas. Por ejemplo, atravesamos problemas económicos y otras dificultades más en nuestra vida privada. Pero aún así, nosotros queremos continuar siendo leales a Jehová y a su reino. Y apoyamos su reino cuando, primero, decidimos en nuestra vida convertirnos en cristianos teócratas y segundo, en esa condición, predicamos ese reino a otras personas, tratamos de hacer discípulos, pero también practicamos en nuestra vida lo que predicamos. Lo practicamos entre otras formas, obedeciendo las normas bíblicas y también apoyando la obra social en favor de nuestra comunidad, en favor de nuestros vecinos. Quizás apoyando con una ropa, con un calzado, con un plato caliente al quien más lo necesita. Apoyando en el factor educación, salud, a quien más lo necesita, porque eso hizo Cristo. De esta manera demostramos ser cristianos teócratas que apoyamos a nuestro Rey Jesucristo, quien cuando estuvo en la tierra hizo lo mismo por los demás, y nosotros queremos imitar la buena conducta de Jesús nuestro Señor. Pero como sabemos que la Biblia es inspirada y todos los ejemplos bíblicos que la contienen son provechosos para que nosotros lo imitemos, pues en esta ocasión el artículo de la Atalaya hace muy bien en centrar su atención en Sadoc, este personaje bíblico que, como ya hemos dicho antes, era sacerdote en los días del rey David, pues era muy valiente. De hecho, su confianza y su valor se originaban en su confianza en Jehová, porque acudía a él cada vez que tenía problemas. De hecho, las palabras que leemos en Salmo 28:7, que vamos a leer, las escribió el rey David, pero sin duda también Sadoc las sentía desde lo más profundo de su corazón. Leamos el Salmo 28, verso 7, por favor. El Salmo 28, verso 7, dice: Jehová es mi fuerza y mi escudo, en él ha confiado mi corazón, y se me ha ayudado, de modo que mi corazón se alboroza, y con mi canción lo elogiaré.
Así que queremos tener estas mismas formas de sentir que también la tuvieron David, el escritor de este salmo, y Sadoc, su amigo íntimo, debido a que Jehová debe ser una fuerza para nosotros, debe ser nuestro escudo. Debemos confiar en Jehová con todo nuestro corazón. Y queremos que Jehová nos ayude, porque le somos leales. Y cuando Jehová nos ayuda, como muchos de nosotros podemos dar testimonio en nuestra vida de que nos ha ayudado, sin duda nos sentimos alborozados, alegres, desde lo más profundo de nuestro corazón. Y eso nos impulsa a cantarle con elogios, como dice al final del versículo 7 que hemos leído. ¿Cómo es posible que Sadoc pudiera llegar a ser un hombre tan valiente que fuera ejemplo para otros? Porque él también imitó el valor de personas piadosas como Jehoiadá y su hijo, quien era un conocido guerrero en aquella época, así como Benaya, entre otros. Así como Sadoc, gracias al ejemplo de estas personas, pudo llegar a ser un hombre valiente, nosotros también podemos ser valientes si imitamos la buena conducta de Sadoc, sus buenas cualidades. Por ejemplo, los cristianos teócratas debemos de ser conscientes que apoyamos el reino de Dios, nuestra teocracia triunfante. Y no solamente al reino de Dios, sino también al rey de ese reino, Jesús, quien es nuestro único cuerpo gobernante y es el único a quien debemos obediencia absoluta. Los mandatos de Cristo se encuentran en su palabra, la Biblia. Los cristianos teócratas sabemos que nuestros hermanos en la fe necesitan de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, incluso a veces del alimento espiritual y material, alimento físico que podamos brindarle. En eso los cristianos teócratas podemos sentirnos orgullosos de ser ejemplo, porque no solamente brindamos alimento espiritual en nuestras reuniones cristianas, cuando las celebramos vía Zoom, no solamente brindamos alimento espiritual a través de este tipo de vídeos, sino que también podemos disfrutar de alimento físico al compartirlo con los demás a través de la obra social que realizamos en los comedores populares. ¿Qué testigo de Jehová puede decir algo así? Ninguno. Nosotros sí. Nosotros no solamente estamos dispuestos a ayudar a nuestros hermanos en la fe cada vez que necesiten de nuestro apoyo, sino que hasta somos capaces de hacerlo cuando implique riesgos o peligros. Por ejemplo, muchos de ustedes a veces se sienten un poco tristes e incluso con temor cuando reciben la visita de un anciano de congregación, testigo de Jehová, como ustedes a veces me contáis, pidiéndoles a ustedes que vuelvan a formar parte de una organización religiosa que todos sabemos que está condenada por Jehová por sus graves pecados, que ya no tiene el favor de Dios, pero aún así estos señores, que no les importa en realidad su bienestar personal, solo les interesa quedar bien ante sus superiores, de decir, mira, hemos recuperado una oveja perdida. Y ustedes a veces se sienten incómodos ante la presencia de este tipo de personas que están sentenciadas por nuestro Estado. Pero cuánta sabiduría de parte de ustedes cuando me comunicáis que la manera en que actuáis ante esas situaciones es simplemente el silencio, la no comunicación. Y se agradece vuestra admirable obediencia a esa instrucción, porque es por el bien de todos nosotros, para protegernos del peligro espiritual que suponen estas personas. Por esa razón queremos apoyarnos entre todos como venimos haciendo, no solamente al cumplir estas instrucciones, sino también al alimentarnos espiritualmente solo de la Biblia y solo de las instrucciones que yo les estoy brindando en este tipo de vídeos, filtrando mediante un examen riguroso lo que está basado en la Biblia para el beneficio de todos nosotros. Y todos ustedes lo pueden corroborar porque los artículos de estudio de los testigos de Jehová están publicados en su página web. Ustedes pueden constatar lo que dice el texto de estas revistas y cotejarlo, compararlo con lo que yo aquí estoy explicando. Y van a comprobar que solo me concentro en lo que tiene base bíblica.
y eso sin duda fortalece nuestra fe. Ahora, veamos un ejemplo en la época de Sadoc, en la cual él tuvo que demostrar especial valor ante una situación difícil. Nos referimos a esa época de la vida del rey David en la que corría peligro tanto su vida como su condición de rey. Sabemos que David cometió pecados graves, pecados realmente abominables, pero debido a que se arrepintió, a pesar de que eran muy graves sus pecados, Jehová le perdonó la vida, pero no le evitó las consecuencias de sus graves acciones. Por ese motivo, eh, David siempre tuvo conspiraciones de parte de sus propios hijos que le querían quitar el trono. Es triste decirlo, pero la conspiración y la traición muchas veces es una característica indeseable en el pueblo de Dios. Así como en el antiguo Israel había conspiraciones y traiciones, también tengan la plena seguridad que lo ha existido entre los testigos de Jehová durante los 100 años que tuvieron el favor de Dios. Ahora que nosotros tenemos el favor de Jehová, tenemos que esforzarnos muchísimo por ser vigilantes e impedir cualquier mínimo atisbo de rebelión, de traición, de conspiración, porque no queremos que ese tipo de conductas diabólicas existan dentro de la congregación cristiana teócrata. Pero volviendo al tema, como decíamos, en el antiguo Israel eso pasaba. Y David tuvo que soportar la conspiración contra su vida y contra su condición de rey de parte de su hijo Absalón, que estaba decidido a quitarle el trono. Por lo tanto, David se vio obligado a huir de Jerusalén para salvar su vida. Sin embargo, David era consciente que alguien tenía que quedarse en Jerusalén para que se enterara de los planes conspiratorios de Absalón, su hijo. Y por esa razón envía a Sadoc, este sacerdote valiente, para que actúe de espía y puedan ser sus ojos en Jerusalén. Le dice Sadoc: mira, vete a Jerusalén, quédate allí para observar lo que hace Absalón, mi hijo, a ver si de qué manera actúa, me lo vas informando y así yo puedo saber cómo anticiparme a las acciones de esta persona, de este hijo mío, para evitar que me mate y que me arrebate el trono. Bueno, Sadoc tuvo que ser muy valiente para ir a una ciudad donde había una conspiración en pleno proceso y tener que servir de ojos para David, con quien Jehová estaba. Al final, con la ayuda de Jehová, Sadoc pudo contribuir a salvarle la vida a David. ¿Esto qué nos enseña a nosotros como cristianos teócratas? Nos enseña lo siguiente. Queridos amigos, queridos hermanos, cristianos teócratas, que para mí es un honor y un privilegio contar con vuestro apoyo. Llevo contando con él desde 2015 hasta la fecha presente. Varios de ustedes contribuyeron a la fundación de este Estado y ahora ustedes de manera generosa, obediente, se han organizado como una congregación cristiana teócrata, siguiendo las instrucciones bíblicas de quien les habla. Pero ¿cómo podemos imitar este ejemplo de Sadoc en nuestra circunstancia personal, en las circunstancias que tenemos como cristianos teócratas? Pues nosotros sabemos que hay una permanente conspiración y traición dentro del liderazgo de los testigos de Jehová contra nosotros. Sabemos que ese liderazgo de los testigos de Jehová, desde los ancianos de congregación, superintendentes viajantes, miembros de las sucursales, Betel, etc., sabemos que ese liderazgo corrupto conspira permanentemente contra nosotros. Nos espían en nuestros canales de YouTube, tratan de indagar la identidad de quienes conforman esta congregación cristiana, teócrata, tratan de interpretar los movimientos míos a través de lo que yo pueda publicar en los vídeos, etc. Pero nosotros sabemos desde hace muchísimos años la condición ruin, conspirativa, traicionera de este tipo de personas
judicialmente sentenciadas por nuestro Estado. Siempre hay que recordar eso. Y por lo tanto sabemos que nos espían, sabemos que nos vigilan, sabemos que andan vigilando nuestros movimientos. Nosotros en esta ocasión nos toca ser espiados por ellos. Pero también nosotros contamos con muchos amigos dentro de los testigos de Jehová que también espían para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, gracias a este efectivo sistema de espionaje del que yo siempre he hablado en mis vídeos, pues yo ya sabía perfectamente lo que iba a ocurrir con este proceso de los testigos de Jehová con respecto a mí, ¿no? Todo lo que ocurrió en 2022 y parte de 2023, cómo los testigos de Jehová comenzaron, después de 7 años que yo estaba apartado de ellos, comenzaron a mostrar una ficticia buena apariencia para tratar de doblegar, para tratar de que eliminara todo rastro de actividad de este Estado en Internet, y luego, después de eso, procuraban humillar y expulsar. Y bueno, les salió el tiro por la culata, los vídeos continuaron existiendo, los que eran incómodos. Al final yo conseguí que me desasociaran, costó 7 años y 5 meses lograrlo, una desasociación que yo había hecho el 10 de diciembre de 2015 para que le duela a este liderazgo corrupto de los testigos de Jehová, pero esa desasociación jamás la quisieron admitir por orgullo, por terquedad, por soberbia. Me vi obligado a acercarme a los testigos de Jehová para empujarlos, sin que se dieran cuenta ellos, a que tomaran esa decisión. Y al final, el 10 de mayo de 2023, afortunadamente la tomaron. Y de esa manera se abrió el camino para que la adoración pura pudiera terminar de ser purificada en nuestras vidas, hasta que ya ha terminado el proceso el pasado 10 de junio de 2024, con la redacción del nuevo texto constitucional que nos hace pasar de los viejos valores democráticos que hemos defendido a través del OINA, el Organismo Internacional de Naciones Aliadas, por 7 años, ahora a defender los valores teocráticos. Así que, mientras nosotros seguimos imparables en nuestra dirección, en nuestra muy clara y determinada dirección, que ha hecho el liderazgo, creyendo que nos espiaba, creyendo que sabían todo porque veían nuestros vídeos, nosotros nos hemos adelantado a ellos, porque hemos logrado lo que ellos no querían hacer el 10 de diciembre de 2015. ¿Nos ha costado 7 años y 5 meses? Sí, pero lo hemos logrado. Y ahora, lo que yo publiqué el 1 de septiembre de 2023, cuando hice el discurso del 8º aniversario del Estado, pues todo eso es un plan de guerra que se proyecta hacia adelante en el futuro. Y solamente son algunos matices, algunas pinceladas, porque evidentemente todo el programa de guerra que se tiene proyectado para adelante no se va a detallar ante el público. Pero ahí está, el proceso avanzando. ¿Cómo logramos tener éxito nosotros en este proceso de guerra? Ustedes, cristianos teócratas, que me estáis viendo a través de la pantalla, ustedes sois mis ojos. Por eso, a través de los canales en los que nos comunicamos, por favor, máxima información de todo lo que os pregunto. Me respondéis todo, me mantenéis al día con todo, lo que veis, lo que observáis, lo que indagáis y preguntáis por ahí, y de esta forma podemos avanzar. Que lo estáis haciendo muy bien, seguid así, que vamos a lograr el triunfo absoluto. Nos estamos preparando para una futura guerra espiritual con esta organización religiosa a fin de hacer valer nuestros derechos legítimos. Sí, pero es una guerra que todavía queda en el futuro. Todavía no estamos en ese proceso. Nos estamos preparando para la guerra espiritual. Esa guerra que a los testigos de Jehová no les gusta porque atentan contra sus intereses, pero nosotros no nos importan sus intereses. Lo que nos importa es los intereses de nuestro Estado y los intereses de la congregación cristiana teócrata, que son los mismos intereses que la teocracia triunfante que está en el cielo.
Por lo tanto, queremos seguir avanzando. Queremos actuar como Sadoc, como hemos visto en este artículo. Es decir, queremos ser espías dentro de esta organización religiosa ya sentenciada judicialmente, ya condenada por sus graves pecados, rechazada por Dios en 2014. Queremos ser espías para favorecer nuestros intereses, para que ciertas personas que aún siguen dentro de los testigos de Jehová puedan, desde su corazón, hacerse cristianos teócratas. Y otros objetivos más que ustedes ya saben, que no voy a ventilar por aquí. Queremos seguir avanzando. Seguir avanzando. Ustedes, amigos y amigas, sois los espías que yo tengo en las congregaciones, de los lugares donde ustedes ya sabéis. Así que ustedes estáis haciendo una excelente labor, porque estáis apoyando como Sadoc apoyaba a David, siendo espías para poder salvar los intereses que tenemos en común. Y que les duela al liderazgo corrupto de los testigos de Jehová, y que les duela a los apóstatas. No nos interesa. Nos interesa seguir nuestros objetivos, nada más. Así que así podemos imitar el buen ejemplo de Sadoc y su valentía. Seamos como Sadoc, que miraba al horizonte con valor, que el esclavo nombrado, este esclavo nombrado, cuando les pido a ustedes la colaboración, el apoyo, ustedes muestren la misma diligencia que Sadoc con el rey David. Y así Jehová nos va a ir bendiciendo, porque ya hemos logrado salir oficialmente de esta organización religiosa, que forma ya parte de Babilonia la Grande, por sus muchos pecados graves, para que les duela a los testigos de Jehová. La sentencia judicial que se emitió contra ellos en Australia, por haber tolerado por décadas el abuso sexual de menores de edad. Pecados graves que ellos tienen que responder un día ante Jehová. Entonces nosotros avancemos. No le facilitemos en absoluto a ese liderazgo corrupto de los testigos de Jehová ningún tipo de conocimiento o información que pueda develar nuestros intereses, nuestras metas, nuestros objetivos. Hacia adelante. Estamos logrando muchos pasos. Hay muchos intereses que tenemos que lograr. Y por eso es que ha cambiado la política de este Estado, de mantenernos a la distancia con los testigos de Jehová, allá involucrarnos con ellos, tener buenos tratos pacíficos con los miembros de la base de las congregaciones, que es lo que nos interesa. El liderazgo no nos interesa para nada. Sentenciado judicialmente, no nos interesa ni lo que hagan, no hay ningún tipo de comunicación con ese tipo de excrementos humanos. No hay nada que hablar con ese tipo de apóstatas rebeldes. Nosotros lo que nos interesa es los miembros de las congregaciones locales de los testigos de Jehová. Y no de todas, sino de las que ustedes ya saben, para los intereses que tenemos que reclamar y que conseguir. Ustedes ya saben a lo que me refiero. Ahora, ya vemos, ¿no? De qué manera podemos ser valientes como Sadoc. Seguir las instrucciones del esclavo nombrado, seguir las instrucciones de la palabra de Dios en la Biblia, pero también actuar con valor, porque todo esto que ya he hablado requiere mucho valor, pero valor combinado con la prudencia, porque cuando uno entra dentro de la congregación Testigos de Jehová, uno tiene que ser prudente, uno no puede ir de paloma inocente ante los ancianos y hablar ciertas cosas. Uno tiene que ser prudente, porque sabemos la mala leche y la crueldad que gasta esta gente apóstata que dirigen a los testigos de Jehová. Hay que tener mucho cuidado con esa ponzoña mala hierba. Así que obedezcamos las instrucciones. Nada de comunicación con ese tipo de personas. Y seamos prudentes al hablar con el resto de los miembros de la congregación para conseguir los objetivos que tenemos que conseguir. Usemos, por lo tanto, el sentido común. Cuando hablamos en las vías de comunicación privadas que ustedes y yo tenemos, usemos el sentido común. Quizás no en todo aspecto puedo dar una instrucción precisa. Normalmente suelo dar instrucciones genéricas, consejos
amplios, pero lo más específico, usen ustedes su sentido común, pídanle a Jehová sabiduría, que les va a ayudar a saber cómo actuar, ¿eh? Y lo van a lograr. No corramos riesgos innecesarios. Exacto. No, como dice aquí, en este párrafo en amarillo, no corramos riesgos innecesarios. No corramos riesgos innecesarios. No le demos el gusto al liderazgo corrupto de los testigos de Jehová que puedan saber lo que no deben de saber. Mientras ellos menos sepan, mejor. Algunos de ustedes me han dicho, ¿no? Pero si hablamos con algunas cosas de los miembros de la congregación que no llevan la delantera, luego se lo van a decir a los ancianos. Por eso hay que ser prudentes. Sepan a quién se lo dicen. Examinen a cada miembro de la congregación y sepan cómo abordar las cuestiones que ustedes ya saben. Así que actuemos con mucha sabiduría. Confiemos en Jehová. Él se preocupa por todos y quiere que estemos a salvo. Así que confiemos en Jehová. Tengamos muy claro que Jehová está con nosotros. Se preocupa por nosotros. Quiere protegernos. Quiere ayudarnos. Y por esa razón sigamos sus instrucciones basadas en la Biblia. Sigamos los consejos que les doy. Y de esta forma lograremos alcanzar nuestros legítimos y soberanos intereses dentro de los testigos de Jehová, a pesar de que los que las dirigen, este liderazgo corrupto, los ancianos de congregación, entre otros, a pesar de que ellos crujan sus dientes, no van a poder impedir el éxito de la congregación cristiana teócrata. Así que avancemos. Al final del reinado de David, pues ocurrió otra situación parecida como la de Absalón, ¿no? Su hijo que quiso arrebatarle el trono. En esta ocasión hablamos de otro hijo suyo, ya no Absalón, sino Adonías. También trató de quitarle el trono, la conspiración y la traición. Eso me hace mucho recordar a los que dirigen a los testigos de Jehová, cuando conspiran y traicionan a uno de sus hermanos que no tienen ese cargo de responsabilidad para acusarlo falsamente. Ahí se ve claro, ¿no? Cómo Satanás campea a sus anchas en el supuesto pueblo de Dios. ¿Qué ocurre? Que en el antiguo Israel, esto lo voy a decir como un adelanto de un entendimiento bíblico que Jehová está aclarando. La pregunta es, ¿el antiguo Israel era el pueblo de Dios? Por supuesto que lo era el pueblo de Dios. Pero no quiere decir que todos sus integrantes fueran parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque quienes es el pueblo de Dios, como decía, por ejemplo, Isaías el profeta, siempre es un resto. Es decir, el grupito de fieles y leales que están dentro de ese pueblo. Entonces, en los testigos de Jehová ha pasado algo muy parecido, ¿no? Existen algunos testigos de Jehová que sí son cristianos verdaderos, porque su conducta, su lealtad a Jehová, su lealtad a la Biblia lo demuestran. Pero hay otros que son mala hierba, porque se caracterizan por sus obras carnales, por su conducta pecaminosa, por su doble vida, por su conspiración y su traición. Lo mismo pasaba en el antiguo Israel. ¿Quiénes eran siervos de Dios en el tiempo de David? Había muchos que adoraban a Jehová, como por ejemplo David y Sadoc. Pero había otros que evidentemente no formaban parte del pueblo de Dios, aunque estuvieran dentro de ese pueblo. Ejemplo de ello, Adonías. Nadie puede decir en su sano juicio que Adonías era una persona del agrado de Dios. ¿Por qué? Porque Adonías trató de quitarle el trono, a pesar de que Jehová había dicho que ni Adonías ni Absalón iban a heredar el trono. El que lo iba a heredar era Salomón, su hermano, porque así Jehová lo decidió. ¿Qué hizo Sadoc? Conociendo la voluntad de Jehová, permaneció leal a Jehová, apoyó a David, el rey, y no apoyó la traición, la conspiración del corrupto Adonías. Sadoc permaneció leal a Jehová, aunque su amigo Abiatar decidió apoyar a Adonías, se unió a la conspiración. Sin embargo, Sadoc no imitó esa conducta traicionera y conspirativa de Abiatar, él más bien fue leal a Jehová. Junto a Natán, los dos apoyaron al rey David. Al final, cuando Salomón llega a ser rey tras la muerte de David, Salomón coloca a Sadoc
el sacerdote, en el puesto que Abiatar, el traidor, había dejado, porque Abiatar se unió a la conspiración de Adonías. ¿Qué nos enseña esto? Pues que Sadoc fue recompensado por su lealtad y valor ante Jehová. ¿Cómo podemos imitar este buen ejemplo de Sadoc? Bueno, si alguien muy querido abandona a Jehová, tenemos que dejar muy clara nuestra postura como cristianos teócratas. Por ejemplo, ¿qué ha hecho la organización de los Testigos de Jehová como grupo, como colectivo? Le dio la espalda a Jehová. Se pasaron décadas cometiendo pecados graves, escándalos como los abusos sexuales de menores, la corrupción financiera y económica, la malversación de los fondos económicos de las contribuciones, los abusos de poder de su liderazgo frente a otros que por su conciencia decidieron ser más leales a la Biblia que a la organización. Ejemplo clásico, Raymond Franz, miembro del cuerpo gobernante durante los años 70 del siglo XX, que fue sacado con acusaciones falsas de la organización, a pesar de que era miembro del cuerpo gobernante. Sobrino del cuarto presidente de la Watchtower, Frederick Franz. Una organización religiosa con tantos escándalos de corrupción, con tantos abusos, rechazada por Jehová en 2014. ¿Qué hemos hecho nosotros? Dejar muy clara nuestra postura. Así todos los que nos conocen en YouTube saben perfectamente que esto es así, porque desde el año 2016 en adelante comenzamos a publicar vídeos en favor de nuestra teocracia triunfante. Ha sido una constante hasta el día de hoy. Jamás nos hemos desviado de nuestra lealtad a teocracia triunfante, al reino de Dios. A pesar de que la organización religiosa ha traicionado al reino de Dios, porque los testigos de Jehová ya no apoyan al reino de Dios, a quien apoyan es a su cuerpo gobernante y a su organización endiosada, a esa organización idolatradísima que tienen. Porque claro, para ellos la ecuación es ser leal a la organización, ser leal a Jehová y a los que están en el cielo, pero eso no es posible porque la organización ya sabemos que tiene una práctica antibíblica de abusar del poder, de haber tolerado el abuso sexual en el pasado, de malversar los fondos económicos y de cometer otros pecados graves, ¿no? Como, por ejemplo, infundir enemistades y contiendas en los artículos, enseñando enseñanzas apóstatas, enseñanzas antibíblicas, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa deslealtad de esta organización que ha abandonado a Jehová, nosotros tenemos que dejar muy clara nuestra postura como cristianos teócratas. Y sabemos que Jehová nos va a dar las fuerzas y el valor que necesitamos para mantenernos firmes en esta postura. Recurramos a Él, queridos hermanos, en oración. Mantengámonos cerca de Jehová y de sus siervos, es decir, de todos nosotros, los cristianos teócratas. Recordemos que Jehová tiene una congregación cristiana teócrata que ha instaurado en 2023 y que continuará de ahora en adelante y para siempre. Jehová ha instaurado esta institución y queremos formar parte de ella y queremos ser leales a Jehová dentro de ella. Jehová va a valorar nuestra lealtad y nos lo va a recompensar. Leamos, por favor, el último texto de esta consideración. Segunda de Samuel, capítulo 22. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 26. Con alguien leal tú actuarás en lealtad, con el poderoso exento de falta tratarás de un modo exento de falta. Jehová tratará con nosotros como siempre lo ha venido haciendo con lealtad y así siempre seguirá siendo. Jehová decidió que debemos de adorarlo fuera de la organización corrupta, porque eso es lo que nos hizo entender el año pasado con todos los acontecimientos que por entonces ocurrieron. Y por lo tanto Jehová ha instaurado la congregación cristiana teócrata. Y Jehová está siendo leal con esta congregación. Porque Jehová inclusive no solamente la instauró el año pasado, sino que ahora este año nos ha dado el nuevo texto constitucional que reemplaza al anterior, lo va a hacer en noviembre, y de esta manera, bueno, tenemos unas instrucciones muy claras que ustedes ya conocen, que ya les he compartido hace ya varias semanas atrás.
prácticamente desde junio, mayo, julio, agosto, hace ya casi 3 meses que les compartí eh, el nuevo texto constitucional. Entonces, ya ustedes tienen las instrucciones, ya saben cómo debe funcionar la Congregación Cristiana Teócrata y lo único que nos queda es seguir adelante. Y mientras funcionamos como Congregación Cristiana Teócrata, pues también tenemos que eh, conseguir nuestros intereses que son legítimos y que tienen que ver con los testigos de Jehová. Ustedes ya saben a lo que me refiero. ¿eh? Bueno, pues queridos amigos, queridos hermanos cristianos teócratas, queridas hermanas y amigas, un placer volver a comunicarme con todos ustedes. Eh, los testigos de Jehová ahora andan como locos diciendo, pero ¿quiénes son estos de la congregación cristiana teócrata? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las más de 100 personas que conforman esta congregación cristiana teócrata? Bueno, señores testigos de Jehová, quédense con la duda. Muchas gracias, queridos amigos, y nos vemos en el próximo vídeo.